Reciban un cordial saludo. A continuación realizaremos la presentación de lo que es el rol del psicólogo en el posconflicto en Colombia. Esta es la ejecución del eje 4 de epistemología de la psicología. Los integrantes del equipo son Estefanía Caballero, David Godoy y quien les presenta Camila Santana. Bueno, el presente trabajo va a llevarse a cabo mediante las etapas en las que se ha desarrollado el conflicto armado colombiano desde una perspectiva teórica, la cual establece un conflicto que tiene su propio ciclo de vida, que alcanza un punto máximo e incluso violento, luego disminuye. El conflicto en Colombia se ha desarrollado en tres etapas, las cuales son la inicial, la intermedia y la final, con retos propios en cada una de las que ellas, sin embargo, las etapas finales, conocida como el postconflicto, será la más larga, la más costosa y la que tendrá el mayor número de retos debido a su complejidad. El anterior texto fue sacado de Sierra JR 2019. Para el trabajo implementamos diferentes estrategias, las cuales nos han ayudado a ejercer un mejor trabajo conjunto y esperamos sea de su agrado. Las etapas del conflicto armado en Colombia se dividen en tres: etapa inicial, intermedia y postconflicto. En la etapa inicial, en esta investigación comprende el surgimiento de nuevas organizaciones armadas en Colombia, las cuales desafiaron el poder del Estado colombiano con el fin de abrirse camino con una nueva política violenta. Esta fase está aún vigente y solo termina en el momento en el que llegue un acuerdo definitivo entre el gobierno y la totalidad de los grupos insurgentes armados en Colombia. Entre las relaciones evidentes se puede observar claramente dos conexiones. En primer lugar, las relaciones entre el gobierno y la guerrilla, que en su mayoría son relaciones hostiles que conducen a un conflicto abierto entre las partes de decidir la guerra. En un segundo lugar, su evidencia, las relaciones entre lo que es el narcotráfico con los grupos guerrilleros y paramilitares. Eh, ya todo lo que sacamos anteriormente fue una fuente de elaboración propia a partir de los datos de reconciliación en Colombia 2014 en la página 22. Ya en la etapa intermedia, esta nueva fase de conflicto armado inicia con la negociación de paz en La Habana y termina con la firma de los eventualmente acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Se caracteriza por ser la menor duración dentro del proceso debido a que termina de una manera inmediata con una firma y como una reconciliación con un acuerdo de paz que da un inicio a una etapa final de un conflicto armado que en su mayoría da una complejidad para entender un mejor esta etapa. Entonces, sí sería necesario preguntarse qué motivo a las FARC y el gobierno nacional establece un canal de diálogo que busque la paz. A continuación abordaremos la etapa número 3, la etapa de posconflicto. En esta les daremos un panorama de lo que es el rol del psicólogo en el posconflicto y daremos a conocer también temas relacionados. Inicialmente hablaremos acerca de lo que es la psicología de la paz. La psicología de la paz busca la resolución no violenta de los conflictos. Además, es el campo de investigación y aplicación de la psicología que busca la comprensión y modificación de los problemas derivados al posconflicto. La psicología de la paz tiene 4 pilares fundamentales para su desarrollo. Son investigación, educación, práctica y defensa. La psicología de la paz busca también tratar e indagar en el origen de los siguientes interrogantes. Primero, antes de la agresión, ¿cómo se desarrollaba esa persona? A esto nos referimos como a un diagnóstico que se va a realizar de cada una de las personas implicadas, como lo son víctimas o victimarios, acerca de cómo era su vida antes a eso, ¿sí? ¿Qué conductas manejaban anteriormente? Segundo, durante la agresión, ¿la circunstancia del abuso influye en el futuro del agredido? Con esto nos queremos referir a las posibles consecuencias que puede generar
el conflicto en las personas, tanto a las víctimas como victimarios, como lo nombramos anteriormente. Y el tercero sería, después de la agresión, ¿qué forma adoptará el apoyo familiar y cultural para saturar el desgarro traumático? Con esto nos queremos referir a esa posible solución que le podemos dar a esas conductas que fueron generadas por medio de los daños causados por el conflicto a todos los implicados. La misión de la psicología de la paz en el proceso de posconflicto es promover el desarrollo de la sociedad sostenible por medio de la construcción de relaciones de cooperación con las personas. El psicólogo debe tratar los diferentes trastornos o conductas derivados de los daños causados por el posconflicto. Debe tratar temas relacionados a esto, como la violencia política, la violencia social y económica, la influencia de la violencia en los niños, la violencia intrafamiliar, violencia sexual, la reinserción de los excombatientes al margen de la ley, nuevamente a la sociedad, los diálogos de la paz entre el gobierno y los grupos al margen de la ley, la rehabilitación también de las víctimas de la violencia, incluyendo obviamente los niños, trabajar con el tema de los desplazados y demás. Por ende, es importante el ejercicio del psicólogo en el posconflicto, pues este debe garantizar la reconciliación y las estrategias que brinden a los implicados nuevas oportunidades para su reintegración y normalización en la sociedad. En el tema de las víctimas encontramos la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En estas se ven reflejados los derechos de las víctimas del conflicto armado. Se brindan además medidas de atención y asistencia en donde se debe garantizar el acompañamiento en la salud física y mental de las víctimas. Por ende, el psicólogo cumple un papel fundamental en este proceso, pues es el encargado de generar y garantizar estrategias que permitan la reconciliación, la reintegración y la paz individual y colectiva. En cuanto a la reintegración de desmovilizados, la reintegración como tal busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y su entorno. Asimismo, al mismo tiempo se puede propiciar espacios de convivencia, acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. ¿A través de quién? De la Agencia de Reincorporación y Normalización. La Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, es una entidad de la Presidencia de la República que desde el 2003 brinda asesoría permanente a quienes dentro de un proceso de reinserción le apuestan a la paz como tal y hacen un tránsito hacia la legalidad, generando oportunidades que fortalezcan sus capacidades y le permitan desenvolverse plenamente a los ciudadanos. La agencia tiene presencia en todo el país a través de funcionarios altamente calificados, los cuales intervienen en tres procesos, los cuales son el proceso de reintegración, que está dirigido a personas que se desmovilizaron individual o colectivamente, en grupos de autodefensas y organizaciones guerrilleras. Hoy alrededor más o menos de 25.000 personas en reintegración han tenido su tránsito a la vida civil, con resultados muy esperados. Y tanto así que 8 de cada 10 permanecen en la legalidad y un 73% cuenta con formación para el trabajo. En cuanto al proceso de reintegración estatal o especial, está dirigido a desmovilizados postulados a través de la Ley de Justicia y Paz, que después de cumplir una pena entre 8 y 5 años de cárcel, hacen un tránsito a la legalidad y aportan verdad, justicia y reparación como tal y promueven la no repetición de actos violentos. Aproximadamente 1.000 postulados cumplen hoy con empeño y compromiso lo que se acordó como tal con la agencia. Y un 70% de ellos han participado en procesos de formación.
En cuanto al proceso de reincorporación, este está dirigido a personas que hicieron dejación de armas dentro del marco del Acuerdo Final de la Paz y transitaron a la legalidad, con una representación en cuanto a la reincorporación que se determina dentro de los años siguientes con garantías sociales, económicas y las oportunidades de progreso para cerca de 13.000 integrantes de las FARC. De ellos, un 80% recibe un beneficio económico mensual y 42% un ingreso a aplicar a sus estudios. Esta población está comprometida a continuar con sus estudios y a favorecer el liderazgo, mejorar capacidades laborales, como también las de grupo y como tal de su núcleo familiar. El 77% de esta población se siente optimista sobre su futuro y el proceso de reincorporación como tal. Los psicólogos como tal serán claves para afrontar el posconflicto. En el 2017, Mauricio Navarro, director de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la sede de Pereira, decía que la psicología como tal, como disciplina científica, debe integrarse dentro de los procesos de transición hacia la paz. Entonces, se realizó una encuesta a 490 estudiantes de las sedes de Valledupar, Pereira y Bogotá, y de los cuales evidenciamos que un 37.6% dice que la motivación como tal para estudiar psicología fue contribuir al desarrollo social del país. Y un 43% lo dice o afianzó esa decisión en experiencias personales basadas en el conflicto. Entonces, eh, también se tuvo en cuenta la premisa de cuál sería la contribución como profesional ariandino en los procesos del posconflicto. Entonces, muchos indagaban al respecto y pues básicamente lo que decían era que debían centrar sus iniciativas de reconciliación y perdón, debían realizar procesos de resocialización y como tal la importancia del profesional para la contribución de ese tejido social es fundamental. De igual forma, se tuvo en cuenta que ser profesionales más capacitados va a generar una recuperación y construcción en las relaciones militares y pues obviamente en la atención a la población infantil, que es desde la primera infancia que se debe generar esta capacitación. En cuanto a los elementos de discusión, tenemos el rol del psicólogo. Para nosotros como grupo, en el tema que se generó o en el debate que se generó como grupo, entendemos que desde la formación misma debemos ser integrales, teniendo en cuenta que seremos quienes guíen y aporten a los procesos de salud mental. También debemos, desde la vida profesional, ya que debemos actuar de manera ética ante situaciones de conflicto y donde se vean inmersas las víctimas. Y como sociedad, ¿por qué? Porque inicialmente como sociedad debemos ser agentes garantes de. En las discusiones realizadas con el equipo de trabajo, tuvimos las siguientes reflexiones grupales. Primero, se debe generar desde la primera infancia espacios seguros donde se fomente la educación y el correcto desarrollo en aras de no caer inmerso en el flagelo del conflicto. Segundo, desde el rol del psicólogo es fundamental velar por la salud mental de las personas víctimas del conflicto. Tercero, nacer y vivir en un país en conflicto armado significa que este hace parte de la vida. Colombia ha atravesado ciclos de violencia de más de 50 años. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se generó un marco de legalidad para iniciar un periodo de posconflicto en el cual la reconciliación se plantea como un desafío. Ahora bien, ¿cree usted que todo lo que vivieron las víctimas fue necesario? Bueno, Bueno, ya para concluir el trabajo nos basamos en los daños causados por el conflicto armado, adquiriendo diferentes dimensiones que varían de acuerdo a la experiencia de cada uno o cada uno de los individuos. No obstante, el impacto del conflicto se visualiza en diferentes planos de la vida de los sujetos.
En algunos se expresa de forma directa sobre sus cuerpos, en otros de una forma emocional, lo moral o la familia de los afectados. De cierta manera, las circunstancias y la vida de las dinámicas cotidianas de la población afectada. Ya no siendo más, agradecemos hayan visto pues el video, agradecemos la clase y pues nada, acá ya acabamos y pues muchísimas gracias por su atención.